Estamos de regreso, muchas gracias por continuar acompañándonos y hemos estado compartiendo sobre la vida de Moisés, específicamente el momento en su vida que tiene 80 años y que tiene un encuentro con el Señor y el Señor empieza a hablarle de su propósito y de lo que Él quiere hacer sobre su vida, pero vemos que Moisés de una forma inmediata su respuesta es ¿quién soy yo? Y comenzamos a ver esa conversación que al final parece que se comienza a convertir en una discusión, porque Dios le está diciendo algo que quiere hacer con Moisés, pero Moisés constantemente está trayendo una excusa a lo que Dios le quiere, a lo que Dios le está mostrando. Y decíamos que la palabra responsabilidad, una de sus definiciones es saber responder. Y aquí lo que vemos es a un Moisés que no está respondiendo de la forma correcta a todas las preguntas o a las cosas que Dios le está diciendo que haga. Y básicamente lo que vemos por la parte de arriba con Moisés es como que se estuviera excusando. Pero realmente en lo profundo de su corazón lo que está es no querer asumir una responsabilidad. Y es ahí donde cada uno de nosotros necesitamos meditar cómo estamos respondiendo a las diferentes situaciones que se nos están presentando. ¿Será que estamos respondiendo de una forma superficial, que viniera a ser esto solamente una excusa y tapar aquello que es lo que está en lo profundo de nuestro corazón? Pero una de las cosas que creemos, Pastor Vladimir, es que el Señor lo que quiere es establecer una identidad clara en cada uno de nosotros para que asumamos una responsabilidad de lo que Él quiere hacer. Y hablábamos de las últimas tres, en el último programa hablábamos de las 3 señales que Dios le da a Moisés para que crean que Dios lo envió. Pero una vez que se las presenta, una vez que él ve todo esto, que mira la vara que se transforma en culebra, que regresa a ser vara, que mira la mano de lepra después que ya no tiene lepra. Entonces en el verso 10 de Éxodo 4, Moisés dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Es decir que después de todo lo que el Señor le viene mostrando, ahora Él saca algo nuevo, hay una excusa nueva. Y Él dice que no es bueno para el habla, para Él es algo complicado. Sin embargo, Hechos 7:22, hablando sobre Moisés, dice: y Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y esa palabra poderoso hace un énfasis de que no solamente era lo que él hablaba, sino la autoridad con lo que hablaba. Pero ahora, eso era a los 40 años, pero ahora tiene 80 años y entonces él está diciendo esto a Dios. Entonces, básicamente creo que lo que estaba pasando en la vida de él era una serie de inseguridades, una serie de temores, una serie de heridas a través de las diferentes circunstancias que él vivió y más donde fue marcado cuando tuvo que salir de Egipto, cuando tuvo que salir huyendo por temor, porque se sintió rechazado. Entonces todas esas cosas están saliendo a flote, pero es importante, pastor, que ya en esta etapa, porque él está a punto de regresar a Egipto, y él ya va con una asignación, va comisionado. Entonces en ese momento es importante que nosotros podamos tener una claridad de nuestra identidad, porque eso es lo que nos va a sostener en la asignación. No una identidad basada en quién creo que soy, ni una identidad basada en quién la gente dice que yo soy, sino una identidad firme en quién dice Dios que yo soy. Y nosotros sabemos que la respuesta a esto es: nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Padre y Él nos ama. Ahora, en ningún momento quiero defender la posición de Moisés. Solo quisiera tener un poquito de empatía con Moisés y tratar de ubicarme en el porqué de su reacción. Y realmente él está en un proceso de preparación. Antes de todo lo que va a ocurrir y todas las grandes hazañas que va a hacer Dios a través de él, Dios lo está preparando. En primer lugar, hay un proceso de contracultura, donde él está luchando con paradigmas antiguos de su educación previa y está entrando a caminar por revelación. O sea, él está saliendo de lo que él dominaba en su propia fuerza a ser dirigido por la mano y la palabra de Dios.
dicha transición no es sencillo para alguien que fue educado de la forma que fue educado Moisés. Y de esta forma yo quisiera de alguna manera hacer una comparación con nosotros cuando empezamos a conocer a Dios. Realmente antes de conocer a Cristo nosotros somos independientes, no consultamos, no preguntamos, sobre nosotros está la necesidad de yo hacer, yo dirigir, yo esforzarme, yo todo. Y la verdad es que así nos entrenó el medio. Hoy que conocemos a Cristo nos damos cuenta de la necesidad de sujeción y de dependencia. Sujeción al precepto y la voluntad de Dios y dependencia de la vida de Dios en nosotros. Entonces Moisés está enfrentando eso. Moisés oye la voz de Dios por primera vez en una zarza, luego le empieza a hablar y entra en un diálogo con él. No son situaciones fáciles de procesar para un ser humano. Ahora, Moisés tiene las mismas características cognitivas que nosotros. O sea, él está luchando. O sea, cuando uno piensa en Moisés, tal vez cree que caminaba en una nube. No, Moisés es un ser humano como todos nosotros, con una educación superior en ese entonces, pero igual está batallando con paradigmas como batallamos nosotros. Cuando viene un precepto de la palabra, hay mecanismos en nosotros de defensa que pueden ser fortalezas mentales, ideologías, con las que lucha el precepto de la palabra. Y somos nosotros sujetándonos voluntariamente a ese conocimiento que es más alto del conocimiento de Dios y empezamos a ser procesados. Yo veo ahí a Moisés. Entonces Moisés evidentemente va a tener algunas estrategias de excusa como las que nosotros mismos usamos. Es que es muy difícil, es que nadie entiende lo que yo estoy viviendo, es que mi situación es diferente, es que lo que yo estoy viviendo, si tú lo supieras todo, es que, y siempre nos excusamos. Moisés está pasando ese proceso, además la encomienda es grandísima. O sea, cuando leemos Éxodo 4, del 18 en adelante, vamos a ir viendo que lo que al principio a Dios diciéndole, hey, lo que procuraban matarte ya todos murieron. O sea, está creando un ambiente para que Moisés vaya a empezar a caminar en el retorno a Egipto, donde lo persiguieron de muerte y donde todo empezó para él. Entonces ahora Moisés fue un hombre educado en la palabra, educado en estrategia, con la élite de Egipto y la élite de otros principados que habían alrededor de Egipto. O sea, un hombre muy instruido. Pero no le va a servir nada eso ante la encomienda divina. Necesita él caminar por Dios, con Dios, en lo que usted decía, en su identidad en Dios. Pero el tema es que él está conociéndose en Dios. No es tanto lo que él podía hacer, sino qué tanto él empieza a confiar en el Dios que le está hablando. Y prácticamente lo que estamos viviendo hoy. La fe, dice Hebreo 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Empezar a caminar por lo que no se ve tiene un proceso. Ahora Moisés va a empezar a caminar en su fe. Por eso la vara. O sea, Moisés ve cómo un material inerte toma vida en segundo. Eso está trabajando la fe de Moisés. Y en un animal que en esa cultura es muy conocido como la serpiente venenosa, peligrosa. Y entonces Dios está rompiendo paradigmas. Mira cómo puedo hacer que un objeto inerte se convierta en algo viviente en segundo. ¡Pram! Al suelo, del suelo a tu mano, cambia. Está llenándolo, está llevándolo a un nivel de fe mayor. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar, igual las señales son un proceso de fe para Moisés. Cada señal está ampliando la manera de entender el respaldo de Dios. Hasta ahorita él está viendo ese Dios vivo en acción. Entonces él está creciendo. Es como cuando Dios hizo un milagro con usted. Te conoce al Señor y entonces Dios hace un milagro, tal vez una sanidad, y todo decía que eso iba para peor y de pronto Dios interviene. El nivel de su fe después de ese milagro es otro. Entonces yo lo que oigo aquí es preparación de un líder a una encomienda que está más allá de su propia fuerza. Y creo que todos tenemos encomiendas más allá de nuestra propia fuerza, que no la lograremos en nuestras capacidades, sino en la sujeción y la guianza de Dios, así como Moisés. Por eso es que cuando vemos la vida de Moisés, no la podemos tomar solo como una buena historia, sino que necesitamos de alguna manera poner nuestra vida también y ver qué cosas él vivió y que nosotros podemos estar viviendo hoy. Qué cosas él hizo bien que nos vienen a servir de ejemplo para hacerla, pero también qué cosas él cometió errores que nos vienen a mostrar ahora nosotros un camino más exacto para no cometer esos errores en nuestra vida.
Y de alguna forma tal vez él lo vemos excusándose, tal vez en algún momento discutiendo con el Señor, pero es importante entender el contexto, el trasfondo, como usted lo planteaba. Y de alguna manera muchas veces nosotros nos podemos encontrar en esa misma situación, cuando Dios nos habla de algo. Queremos razonarlo, queremos entenderlo, queremos ver primero para después creer. Pero, es natural. Correcto. Pero lo que Dios está queriéndonos llevar a cada uno, así como a Moisés, era transicionarlo de lo natural que él estaba a un ámbito sobrenatural, a un ámbito del espíritu. Por eso es que le comienza a dar todas esas señales que para su mente no las podía explicar, pero su corazón lo podía empezar a entender. Y entonces es ahí donde comenzamos a transicionar nosotros y a poner nuestro ser en orden, porque tal vez el alma es la que nos está guiando, pero nosotros entender que el espíritu es el que debe guiar todo nuestro ser. Y es ahí donde ya el Señor lo activa y le dice, está bien, te voy a poner a Aarón para que te acompañe, para que te ayude. Y entonces es ahí donde él regresa a Egipto, regresa con su familia, y él va y se presenta al pueblo, y al pueblo le muestra las señales, y por tanto el pueblo dice que cree en él. Esto está en Éxodo 4:31, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Y entonces es ahí donde inicia la comisión de Moisés para ir a hablar con el faraón e iniciar el proceso de que deje salir al pueblo. Solo que en Éxodo 4:18 en adelante me interesaría o me llena de mucha curiosidad, digamos, bíblica, entender que Moisés tomó a su familia. Para mí esa es una decisión de la que me demuestran a mí cómo Moisés estaba cambiando su forma de pensar. Porque se pudo ir solo. Yetro, su suegro, está en un lugar de paz, está en un lugar alejado de la violencia, tiene su rango de autoridad ahí. Su hija es la esposa de Moisés. ¿Por qué no deja a su hija, a su esposa y a su hijo, por qué no los deja con su suegro? Va a entrar a un asunto peligrosísimo. Y va a ser importante entender en su corazón esa toma de decisión, porque si nos ponemos en su lugar ante una situación de esa, yo me preguntaría, yo llevaría a mi hijo a donde sé que hay un peligro, a donde sé que la encomienda es mucho más grande. No los dejaría en un lugar seguro para irme. Eso habla mucho de Moisés. Ese primer paso de llevar a su familia a ese lugar en esta encomienda que es inédita para él, aunque Dios lo sabe todo, para él es inédita, porque se está revelando paso a paso. Para mí es importante ya la toma de decisión de Moisés con respecto a lo que Dios le está encomendando. Ya hay las primeras luces de una mayor confianza y dependencia de Dios. Nosotros necesitamos hoy más que nunca confiar. Y esa es una de las cosas que hasta este momento estamos viendo que se está formando en la vida de Moisés, el poder confiar en Dios. Y tal vez pueden venir un montón de excusas de por qué no podemos hacer algunas cosas nosotros. Pero hoy algo que necesitamos recibir en nuestro corazón es que lo que Dios dijo, Él lo hará. Y simplemente necesitamos confiar. Vamos a ir a un corte y regresamos.